Miles de camiones detenidos en carreteras bolivianas, largas filas que se extienden por kilómetros, mercaderías atrapadas sin poder avanzar, y mientras tanto al otro lado de la frontera, uno de los puertos más importantes del norte de Chile comienza a sentir las consecuencias, porque durante los últimos días el puerto de Iquique ha acumulado más de 1,000 contenedores debido a los bloqueos que afectan distintas rutas en Bolivia, una situación que está generando preocupación entre operadores logísticos, transportistas y empresas que dependen del movimiento constante de mercancías entre ambos países. Pero aquí surge una pregunta muy interesante. ¿Cómo puede una crisis que ocurre dentro de Bolivia terminar afectando directamente a un puerto chileno? ¿Y por qué lo que está ocurriendo hoy podría convertirse en un problema mucho más amplio para el comercio de toda la región? Para entender lo que está ocurriendo en Chile, primero hay que mirar hacia Bolivia, porque el origen de todo este problema se encuentra en una nueva ola de bloqueos de carreteras que ha afectado distintas regiones del país durante las últimas semanas. Las protestas, impulsadas por sectores vinculados al expresidente Evo Morales, surgieron en medio de fuertes tensiones políticas y económicas que atraviesa Bolivia. Y aunque a simple vista podría parecer un asunto exclusivamente interno, la realidad es que las consecuencias comenzaron a cruzar las fronteras casi de inmediato. Esto ocurre porque Bolivia depende en gran medida de corredores terrestres para conectar su economía con los puertos del Pacífico. Miles de camiones transportan diariamente productos de exportación e importación a través de estas rutas, utilizando terminales portuarios ubicados principalmente en Chile para acceder a los mercados internacionales. Por eso, cuando una parte importante de la red vial queda bloqueada, el impacto no se limita únicamente al territorio boliviano. La carga deja de avanzar, los camiones quedan detenidos, los tiempos de transporte aumentan y toda la cadena logística comienza a acumular retrasos. Lo que inicialmente parecía una protesta local empezó a transformarse en un problema que afecta a empresas, transportistas y puertos mucho más allá de las fronteras bolivianas. Y es justamente aquí donde Chile entra en escena, porque Bolivia, al no contar con salida propia al mar, depende desde hace décadas de los puertos de países vecinos para conectar su economía con el comercio internacional. Y entre esos puertos, uno de los más importantes es el de Iquique. Ubicado en el norte chileno, este terminal se ha convertido en una pieza clave para el movimiento de mercancías bolivianas, especialmente carga contenerizada que llega o sale hacia distintos mercados del mundo. Normalmente, el sistema funciona como un engranaje perfectamente coordinado. Los barcos descargan mercancías en el puerto, los contenedores son retirados por camiones, y estos continúan su recorrido hacia territorio boliviano. Pero cuando las carreteras se bloquean, ese flujo comienza a romperse. Los camiones ya no pueden circular con normalidad, la carga no logra salir al ritmo habitual. Y poco a poco, los contenedores empiezan a acumularse dentro de las instalaciones portuarias. Es un efecto dominó. Lo que comenzó como un bloqueo en las carreteras bolivianas terminó trasladando la presión hacia la infraestructura logística chilena, y fue precisamente en Iquique donde ese impacto empezó a hacerse cada vez más visible. A simple vista, 1,000 contenedores pueden parecer solamente un número, pero detrás de esa cifra existen miles de toneladas de mercancías que no están llegando a su destino en los plazos previstos, productos que esperan ser retirados, empresas que enfrentan retrasos y transportistas que observan cómo la congestión sigue aumentando. Pero la magnitud del problema va mucho más allá de los patios del puerto, porque Iquique no solo mueve carga chilena, también cumple un papel fundamental para buena parte del comercio exterior boliviano. Cada contenedor que permanece detenido representa mercancías que no pueden llegar a fábricas, centros de distribución, comercios
o consumidores finales. Y cuando esa situación se prolonga, comienzan a aparecer costos adicionales, costos de almacenamiento, costos de transporte, retrasos en entregas y mayores dificultades para coordinar toda la cadena logística. La situación también se produce en un momento especialmente delicado para el comercio regional, porque los puertos están diseñados para mantener un flujo constante de entrada y salida de carga, no para almacenar indefinidamente grandes volúmenes de contenedores. Cuando ese movimiento se ralentiza durante varios días, comienzan a aparecer cuellos de botella que pueden extenderse rápidamente por todo el sistema. Y existe otro detalle importante. Mientras miles de contenedores permanecen acumulados, nuevos barcos continúan llegando, nueva carga continúa ingresando, y la presión sobre la infraestructura sigue aumentando. Y mientras las rutas continúen afectadas, el desafío para el puerto de Iquique será administrar una creciente acumulación de contenedores sin comprometer el resto de sus operaciones. Por ahora, el terminal sigue funcionando, pero lo que ocurre en sus patios refleja con bastante claridad cómo una crisis vial en Bolivia ya está teniendo consecuencias concretas al otro lado de la frontera. Pero quizás la parte más interesante de toda esta historia es que pone en evidencia algo que muchas veces pasa desapercibido: la enorme interdependencia que existe entre las economías de la región, porque lo que comenzó como una crisis política y social dentro de Bolivia terminó afectando carreteras, transportistas, operadores logísticos y puertos ubicados en otro país, y eso demuestra hasta qué punto el comercio moderno depende de que cada eslabón de la cadena funcione con normalidad, especialmente en el caso de Bolivia, cuya actividad comercial mantiene una estrecha relación con los puertos del norte chileno. Cuando las rutas operan normalmente, millones de dólares en mercancías pueden desplazarse de manera relativamente fluida, pero cuando aparecen bloqueos prolongados, las consecuencias empiezan a multiplicarse rápidamente. Aumentan los retrasos, se encarecen los costos logísticos y crece la incertidumbre para empresas que dependen de calendarios de entrega cada vez más exigentes. Por eso, más allá de los más de 1,000 contenedores acumulados en Iquique, lo que realmente preocupa es cuánto tiempo podría prolongarse esta situación, porque si los bloqueos continúan durante más tiempo, la presión sobre toda la cadena logística regional podría seguir aumentando durante las próximas semanas. Y ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que este tipo de bloqueos en Bolivia terminarán afectando aún más a los puertos del norte de Chile? ¿O consideras que la situación podrá normalizarse antes de que el impacto sea mayor? Déjanos tu respuesta en los comentarios.